La Asociación Paraguaya de Fútbol rinde un sentido homenaje a Javier Villalba. Minuto de silencio para rendirle tributo a quien con su fútbol supo mostrar todo su talento vistiendo la albirroja. La primera situación de Roque. Va a jugar rápido Libertad. Viene el centro de Tito, arriba el envío. Saca Pais. Le pega Espinosa. ¡Gol! 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 De Libertad Matías Espinosa. Otra vez Viera para que vaya Lorenzo Melgarejo. Y corre Lorenzo. Llega Melgarejo. Marca Quilino. Se vino Lorenzo. Pase para Berlini. Bautista Berlini. Camisaza al piso Berlini. Penal. Dentro del área. Sí. Penal para el Guma. Lo han tocado a Bautista Berlini, que se metió como una tormenta dentro del área. Y hay penal para el puntero del campeonato. Tito frente a Servín. Matito. Villalba por el segundo. Toma distancia Héctor Villalba. Y Libertad aquí en Parque del Guará buscando el segundo. ¡Tito! ¡Gol! ¡Gol! Debutante de 16 años. En marcha el segundo tiempo. La va sacando Barbosa, pelota larga, esperando Lorenzo Melgarejo. La quería Roque, le pega. Tito Villalba. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad, Tito Villalba en el arranque del segundo tiempo. Franco. El pase de Franco para Aguilar que no llega. Lucas Sanabria, sí. Queda sentido Lucas. Se va, ya tenía amarilla hace rato. Juan José Aguilar se Que va lo a quedar habíamos con 10. discutido y ahora Guaireña. la segunda amarilla. Acá sí no hay discusión, me parece. Llega primero Sí. Lucas Sanabria. En la primera sí, por ahí lo habíamos discutido, Ángel, ¿te acordás? Sí. La primera amarilla, pero esta es Acá no hay dudas. indiscutible. El Libertad va a sumar más de 25 minutos, haciendo la resta de los 800 que le quedan por cumplir con el reglamento del Sub-18. Aquilino contra Lorenzo. Melgarejo. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad Roque Santa Cruz. Se viene Comas. Tiro libre para Guaireña. Juega Comas dentro del área. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Guaireña que descuenta! Se viene Willy Mendieta. Va Mendieta, centro de Willy, de pecho y de zurda. ¡Golazo! Ernesto Caballero. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad goleada. Todo valía, ¿no? Igual se está trazando líneas para cotejar el golazo que acaba de convertir Ernesto Caballero, porque acomoda esa pelota, porque lanza encima de la portería de Carlos Servín y de esa forma llega al quinto tanto en una nueva victoria para el equipo gumarelo. Y así se ha ido el partido, goleada 5-1 por parte de Libertad, mi querido Ángel Barrientos.